A continuación vamos a ver cómo responde el equilibrio, es decir, hacia dónde evoluciona ante un cambio de condiciones pero que no sean la temperatura. En el apartado anterior dijimos que hay dos formas de alterar un equilibrio, cambiando la constante, y eso se hacía con la temperatura solo, o cambiando el resto de condiciones, es decir, cambiando el cociente de reacción. Para ello podemos cambiar cualquier factor que no sea la temperatura, a temperatura constante. Podemos cambiar los moles de reactivos, de productos, quien dice moles si es un gas o presión, ya sea parcial, la presión total, el volumen del recipiente, podemos añadir otras sustancias, etc. Lo único que no vamos a cambiar en este análisis es la temperatura. Bien, de una forma cualitativa lo vamos a hacer utilizando el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier, que todos conocéis del bachiller, dice que si un sistema químico que está en equilibrio le sometemos a una perturbación que pueda cambiar cualquier variable, pues entonces desaparece el estado de equilibrio y él tiende a evolucionar hasta otro estado de equilibrio. ¿Cómo? Contrarrestando la perturbación. Ahora veremos eso qué quiere decir. Este es Louis Le Chatelier y lo que sí que quiero que sepáis es que el principio de Le Chatelier, que es muy cualitativo, a veces falla. ¿De acuerdo? No es exacto, por lo tanto no hay que tomarlo a pies juntillas. El único criterio que nunca falla para saber hacia dónde evoluciona una reacción cuando se perturba es calcular Q y compararlo con la K de equilibrio. Bien, vamos a ver, según el principio de Chatelier, qué efecto tiene que añadamos o que quitemos moles de sustancia. Pueden ser de reactivos o de productos y por supuesto gaseosos porque son los que se ven afectados. Ya sabéis que los sólidos y los líquidos puros no afectan al equilibrio su cantidad. Bien, para hacerlo un poquito riguroso, que no sea cualitativo, si estamos hablando de moles, lo que va a cambiar cuando yo cambio los moles son las concentraciones. ¿De acuerdo? Como las concentraciones forman parte de Q, pues lo que habrá que hacer es ver el nuevo Q y compararlo con la K que no ha cambiado, porque no ha cambiado la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora es muy difícil porque esto es una clase de teoría, pero cuando hagamos cuestiones y problemas lo vais a ver perfectamente. Entonces ahora simplemente tratar de seguirme. Pero cuando hagamos lo que haremos es ver la nueva Q y compararla con la K. Muy bien, por ejemplo, vamos a añadir productos, ¿vale? ¿Qué sucede en Q si yo pongo más productos? El numerador aumenta, por lo tanto la nueva Q es más grande que la constante de equilibrio. Desplazamos el equilibrio, se desplaza la reacción. ¿Hacia dónde? Pues Q debe volver a disminuir para volver a tener el valor de K sub C. La única manera que Q tiene de disminuir es que disminuyan los productos o aumenten los reactivos. Por lo tanto, si Q es mayor que K sub C, se va a desplazar hacia reactivos. Pero si lo que añado son reactivos que están en el denominador de Q, Q se hace más pequeña que la constante de equilibrio. Entonces, la única manera que tiene de volver a alcanzar el valor de la constante de equilibrio es aumentando el numerador, por lo tanto, desplazándose hacia productos. Sucederá todo lo contrario, no lo voy a analizar porque para eso vosotros sois inteligentes, si lo que hacemos es quitar. Sucederá justo lo contrario. Quitar moles es lo mismo que disminuir concentraciones. Bien, vamos a verlo en imágenes. Esto que estamos hablando ahora es cambiar la composición. Pueden ser moles, pueden ser presiones parciales, lo que sea. Bien, vamos a hacer una predicción cualitativa, que es la que todos tenéis en mente. ¿En qué sentido evoluciona si adicionamos reactivos o productos? Estamos hablando de adicionar, lo contrario para eliminar. Muy bien, mirad, situación de equilibrio, Q igual a Kp. Vamos a alterarla, ¿cómo? Añadiendo reactivos. Si añadimos reactivos, se descompensa la balanza. Al haber más reactivos, se vendría así. Pues la única forma de que la balanza vuelva a compensarse es que los reactivos se transformen en productos. Esto es lo que hemos dicho que sucede cuando al adicionar reactivos Q se hace más pequeña que la K. Situación de equilibrio, pero ahora vamos a adicionar un producto. Pues entonces la balanza se nos descompensa al contrario. Al haber más productos, si queremos volverla a equilibrar, tendrá que venirse hacia reactivos, que es lo que sucede cuando Q es mayor que K sub P. Y bien, todo lo contrario para eliminar cantidades de reactivos o de productos.
Vamos a otro efecto. ¿Qué efecto tendría cambiar el volumen total del recipiente manteniendo la temperatura constante? Bueno, pues si estamos, por ejemplo, viendo el efecto sobre los gases, porque el volumen solo va a afectar a las sustancias gaseosas, y estas se rigen por la ecuación P por V en RT, el cambio del volumen total lo que va a hacer es que cambien las presiones parciales y por tanto la presión total. Bien, pues entonces el producto P por V va a ser constante ya que N, R y T son constantes y entonces lo que vamos a analizar es en vez del cambio de volumen el cambio de presión que es inversa. ¿Vale? Vamos allá. ¿Qué pasaría si el volumen total disminuye? Pues eso sería equivalente, esta es la perturbación, atención, la perturbación que hacemos. Disminuir el volumen total, eso es lo mismo que aumentar la presión total del interior. Esta es la perturbación. Vale, nosotros hemos desde fuera aumentado la presión del recipiente. El sistema tiene que disminuirla. ¿Cómo disminuye una presión si la presión se debe a los gases? Pues yéndose hacia donde haya menos moles gaseosos. Por el contrario, si aumentamos el volumen total, expandimos, es lo mismo que si la presión total hubiera bajado. El sistema, para compensar esa perturbación, debe aumentar la presión total. Para que haya más presión debe haber más moles gaseosos, pues se desplaza hacia donde hay más moles gaseosos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el efecto de un cambio de volumen es un efecto que depende de la estequiometría de la reacción. Fijaros que no he dicho ni a la derecha ni a la izquierda, ni a productos ni a reactivos, sino hacia donde haya menos moles gaseosos, puede ser en reactivos o en productos, o hacia donde haya más. Tanto es un efecto que depende de la estequiometría. ¿Y qué sucedería si en la reacción incremento de N vale 0? Pues entonces, si vale 0 no se desplaza, es decir, el cambio de volumen total no afectaría a ese equilibrio. Esto, en un momento dado, en el apartado 3 os he dicho, cuando incremento de N es 0, el volumen no influye. Bueno, pues aquí está demostrado que el cambio de volumen en esta situación no afectaría. Pero cuando incremento de N no es 0, sí que se desplaza dependiendo de la estequiometría. Vamos a ver ahora el efecto de la presión. El efecto de la presión lo vamos a desdoblar en varios apartados. Que sea la presión total la que variemos. Bueno, pues como lo acabamos de ver, es el efecto contrario del volumen. Exactamente lo contrario de lo que he dicho antes. Si la presión total disminuye, es decir, si mi perturbación es bajar la presión total, el sistema tiene que aumentarla. ¿Cómo? Pues aumentando el número de gases hacia donde haya más moles gaseosos. Y si la perturbación es aumentar la presión total, pues el sistema tiene que disminuirla. Para ello se va donde haya menos moles gaseosos. O sea que de nuevo este efecto también depende de la estequiometría de la reacción. Y si como antes en la reacción incremento de N fuera 0, pues la presión total tampoco afectaría al equilibrio y no se desplazaría. Esta perturbación no haría que el estado de equilibrio se modificara. Esto es la presión total. Pero ¿qué pasa con la presión, parcial de algún componente? Bueno, modificar la presión parcial es modificar el número de moles. Si hay menos moles hay menos presión parcial, si hay más moles hay más presión parcial. Por lo tanto, esto sería el análisis que hemos hecho en el caso 6.1. Allí lo hemos hecho con concentración, pero con presión parcial y moles sería lo mismo. ¿Qué efecto tendría la adición de un gas inerte? Bueno, esto en general siempre, o por lo menos en bachilleros, han dicho que el gas inerte no afecta al equilibrio. Esto es cierto en parte, porque este efecto depende de las condiciones que tengamos. Si estamos a temperatura y volumen constante, que es lo más usual, es lo que habéis visto en bachiller, pues entonces la adición de un gas inerte no altera el equilibrio. No interviene en la reacción y no aparece en la expresión de la constante de equilibrio. Pero, ¿por qué? El volumen constante hará que no se modifique la presión parcial. En cambio, si esa temperatura y presión total constante, el añadir moles de otro gas, pues lo que hace es que cambie el volumen y este efecto dependería de la estequiometría, de incremento de N. Pero simplemente os lo dejo aquí, pero no vamos a estudiarlo en este año. Pero bueno, quiero que tengáis toda la información. Lo que vamos a hacer este año, si añadimos algún gas inerte, es hacerlo en condiciones de temperatura y volumen constante.
La adición de un catalizador también es conocida por todos vosotros. Un catalizador lo que hace es cambiar la velocidad de la reacción, pero no interviene en la misma. Si no interviene en la misma, no aparece en Q, no aparece en K, por lo tanto, si Q y K cambian, no afecta al equilibrio. Y lo mismo si añadimos un reactivo o un producto que sea sólido o líquido puro, puesto que no aparecen ni en Q ni en la constante de equilibrio, pues no se modifica, no se altera el equilibrio.